En este video vamos a ver las características de una función cuadrática y cómo realizar el estudio completo de dicha función para después hacer la gráfica. Cuando nos dan el criterio de una función cuadrática, obligatoriamente tiene que llevar un x a la 2, ya que eso es lo que la caracteriza como cuadrática. Puede que venga algo con x y algún número sin x, pero pueden haber casos en los que no vengan. Pero obligatoriamente el x a la 2 tiene que venir. Es lo mismo que diga f de x o que diga y. El criterio puede estar formado con una constante a, que es lo que acompaña al x a la 2, una constante b que acompaña a la x y una constante c que está sola. Estas son constantes que pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces depende de los valores de la a, de la b y la c, la gráfica se va a mover de diferentes formas o se va a comportar de cierta forma. Primera característica que vamos a ver es la concavidad, según el valor de a. Decimos que una gráfica es cóncava hacia arriba si la a es positiva. La a es mayor que 0, entonces este número que está acá, si es positivo, nos va a decir que la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa? Que es como una U. En cambio, si la a es negativa, si es menor que 0, la gráfica es cóncava hacia abajo, como una U volcada. Segunda característica que podemos calcular o ver es el discriminante, que se representa con ese triángulo. Y la fórmula es b al cuadrado menos 4a por c, donde los valores de b, a y c son los valores que vienen en la ecuación o en el criterio al principio. Entonces, resolviendo esta fórmula, vamos a tener tres casos. Puede que nos dé un resultado negativo, lo que significa que la gráfica no corta el eje x. Cuando el discriminante es negativo, la gráfica no corta el eje x. Si el discriminante nos dio 0, la gráfica corta el eje x en un solo punto. Y si el discriminante es positivo, significa que la gráfica corta el eje x en 2 puntos. Ahora, si la gráfica corta el eje x en 1 o 2 puntos, podemos ver dónde corta exactamente el eje x. Y se utiliza esta fórmula, que es la llamada fórmula general. Igualmente se pueden sacar con la calculadora con modo 53 o el modo cuadrático. Ya vamos a ver en los ejemplos cómo se utiliza esto. Punto donde corta el eje y, dice que es el par ordenado 0, c. Entonces, desde el puro principio, si nos dan un número acá, un número solo, por ahí es donde corta el eje y. Si no nos dan ese número, significa que es 0. Pero este par ordenado es el corte en el eje y. El vértice es el punto más alto o el punto más bajo, dependiendo de la concavidad de la gráfica. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, va a haber un punto más bajo que todos. Ese sería el vértice. Y si la gráfica es cóncava hacia abajo, va a haber un punto más alto o el punto máximo. Como es un punto, se representa como un par ordenado x, y, donde la x se calcula con esta fórmula, menos b entre 2a, y la y se calcula con menos discriminante sobre 4a. Entonces vean la importancia de saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, porque nos dice si hay un punto máximo o un punto mínimo. El siguiente es el eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria que corta la gráfica a la mitad y se calcula con esta fórmula, x igual a menos b sobre 2a. Podemos ver que es la misma que está en el vértice. Entonces, si calculamos el vértice, ya tenemos inmediatamente el eje de simetría. El ámbito es donde existe la gráfica en el eje y, o el conjunto de todas las imágenes. Y dependiendo si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, se va a utilizar la fórmula. Por ejemplo, dice que el ámbito es igual a menos discriminante sobre 4a hasta más infinito si la gráfica es cóncava hacia arriba. Ya vamos a ver eso en un ejemplo. Pero vemos también ahora que esta fórmula es esta misma fórmula del vértice. Entonces el vértice ya nos daría el eje de simetría y el ámbito. Solamente hay que ver el ámbito se va hacia más infinito o si viene de menos infinito. Porque si es cóncava hacia abajo significa que el ámbito viene de menos infinito hasta este número. Luego podemos ver
donde es estrictamente creciente. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, la gráfica primero baja y después sube. Ya la vamos a ver en un ejemplo. Entonces utiliza la fórmula, o sería el intervalo este que está aquí, menos b sobre 2 por a, más infinito. Pero si la gráfica es cóncava hacia abajo, sería de menos infinito a menos b sobre 2a. Y podemos ver que esta fórmula es esta misma fórmula que sacamos del vértice y del eje de simetría. Entonces el vértice es muy importante para varias cosas. Estrictamente decreciente, se utiliza esta fórmula, menos infinito a sobre menos b sobre 2a, que es la misma acá, si es cóncava hacia arriba. Y si es estrictamente decreciente es menos b sobre 2a hacia más infinito si es cóncava hacia abajo. Lo que pasa aquí es que dependiendo de la concavidad se dan vuelta las fórmulas. ¿Ve? Es la misma fórmula, pero en una es para creciente y en otra es para decreciente. La inyectiva vamos a ver que son los mismos intervalos de monotonía, o sea, lo que pongamos acá nos va a servir también para saber la inyectividad. Y los signos de la función dice que son los intervalos del eje X donde la función es positiva, o sea, si está encima del eje X, o negativa, por debajo del eje X. Vamos a ver que a veces la función está toda arriba o toda abajo del eje X, o una parte arriba y otra parte abajo. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica. Vemos que es cóncava hacia arriba. Vemos los cortes en el eje X. En este caso tiene dos cortes. Entonces podemos decir primero que esta gráfica, de acuerdo a esto, a lo que nos dan, la A es positiva porque es cóncava hacia arriba. Luego tiene dos cortes en el eje X. Podemos decir que el discriminante es mayor que 0. Y vemos que corta el eje Y en 0,c, que está en la parte de abajo del eje. Entonces podemos decir que c es negativo, menor que 0. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos el primer ejemplo. Dice que realice el estudio completo de la función cuadrática f de r en r, donde f de x es igual a x a la 2 menos 4x más 3. Primero que todo, vamos a encontrar cuáles son las constantes. ¿Cuál es la a, cuál es la b y cuál es la c? Si yo tengo este criterio, entonces sabemos que la x, si no viene nada adelante, hay un 1 imaginario. La b sería lo que acompaña a la x, sería menos 4, y el número solo sería la c, que sería en este caso 3. Entonces tenemos acá que a es 1, b es menos 4 y la c es 3, de acuerdo a lo que dice acá. Concavidad, entonces vemos que la a vale 1, significa que es positiva. La a es mayor que 0, entonces significa que es cóncava hacia arriba. Sabemos que el dibujo de la gráfica va a ser de esta forma. El discriminante se obtiene con la fórmula b a la 2 menos 4a por c. Entonces tenemos que ver el valor de b, que es menos 4, según lo que dice acá. Menos 4 a la 2, entre paréntesis, menos 4 de la fórmula, multiplicado por la a, que es 1, multiplicado por la c, que es 3. Todo eso nos da 4. Si el discriminante es 4, significa que es mayor que 0. Por lo tanto, la gráfica interseca el eje X en dos puntos, porque el discriminante es positivo. Ahora, como sabemos que el discriminante es positivo y toca dos puntos en el eje X, vamos a ver cuáles puntos son esos que tocan. Que se utiliza la fórmula general. Esta fórmula que está aquí, menos b más menos raíz de discriminante sobre 2 por a. Este x1 y x2 significa que como son dos puntos, hay que usar la fórmula dos veces, una con más y otra con menos. Entonces decimos que x1 sería menos b. b es menos 4, pero este menos de acá le cancela el signo, lo cambia. Entonces quedaría 4 positivo más raíz cuadrada del discriminante. El discriminante era 4, de acuerdo a lo que obtuvimos acá, dividido entre 2 por lo que vale la a. La a vale 1, entonces sería 2 por 1. Vemos que eso da 3. Por lo tanto, el punto en el eje X que corta sería en el punto 3,0. Se tiene que agregar el coma 0 para representarlo como un punto. Ahora el x2 va a ser la misma fórmula, pero vemos que aquí hay un más y aquí hay un menos. Entonces,
x1 se saca con más y x2 se saca con menos, pero los mismos valores. Menos b sería menos 4, pero le cambio el signo. Menos raíz de 4, que era el discriminante, sobre 2 por 1, que era la a. Y eso da 1, significa que el otro punto es 1,0. Esto se puede obtener también por medio de la calculadora, en modo cuadrática. Entonces, si tenemos la calculadora, en este caso es menú A 22 y nos presenta ya la ecuación. Nos pregunta cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C. Entonces ya tenemos los valores de A, B y C. Tenemos que la A vale 1, le damos igual, la B es menos 4 y la C vale 3. Nos dice que x1 es 3 y x2 es 1. Los mismos valores que nos dio acá. Entonces lo podemos hacer con fórmula general o por medio de la calculadora. En las calculadoras grises es con modo de 53. Ahora, intersección con el eje Y. Simplemente es la fórmula 0,c. ¿Qué es la c? El valor que obtuvimos desde el principio, 0,3. Y ya está listo el corte en el eje Y. Ya tenemos 3 puntos que son importantes. 2 cortes en el eje X y un corte en el eje Y. Ahora, punto mínimo o vértice. Como vemos que la gráfica es cóncava hacia arriba, va a tener un punto mínimo. Vamos a ver cuál es. La fórmula sería menos b sobre 2 por a, menos discriminante sobre 4 por a. Menos b otra vez sería menos 4, que se convierte en 4 positivo, y 2 por a es 2 por 1. Y esta fórmula, 4 entre 2 por 1 me da 2. El discriminante sería 4, pero dice menos discriminante, entonces sería menos 4 sobre 4 por a, o sea, sobre 4 por 1, daría menos 1. Quiere decir que el vértice está en el punto 2, menos 1. Ya tenemos otro punto para graficar más tarde. Eje de simetría, la línea que parte a la mitad de la gráfica. Es x igual a menos b sobre 2 por a. Pero esto ya lo calculamos acá, que nos dio 2. Entonces sería nada más x igual a 2. Cuando sacamos el vértice ya avanzamos mucho a la hora de encontrar las características. Ahora, ¿dónde es estrictamente decreciente? Como la gráfica es cóncava hacia arriba, primero baja y después sube. O sea, primero decrece y después crece. Se utiliza la fórmula menos infinito hacia menos b o hasta menos b sobre 2 por a. Pero esto que sacamos acá es esto mismo que acá, que dio 2. Por lo tanto, es estrictamente decreciente de menos infinito hasta 2. Ahora, la gráfica primero baja y después sube, o sea, es estrictamente creciente con esta fórmula menos b sobre 2 por a hasta más infinito, que ya sabemos que esto da 2, entonces sería estrictamente creciente de 2 a más infinito. El ámbito se utiliza con la fórmula, en este caso como es cóncava hacia arriba, va hacia más infinito. Entonces, menos discriminante sobre 4a, que es lo mismo del vértice que está aquí, que nos dio menos 1, sería el ámbito entonces de menos 1 a más infinito. Los signos de la función los vamos a ver cómo obtenerlos ahorita después de graficar. Y la inyectividad vamos a poner los mismos valores de donde es estrictamente decreciente y creciente. Entonces ven que de menos infinito a 2 abierto, de menos infinito a 2 abierto acá, y de 2 a más infinito, o de 2 a más infinito acá. Entonces la inyectividad es partir la gráfica en dos lapsos que la hacen inyectiva. Ahora sí, vamos a graficar esta función cuadrática. Vamos a ver dos formas de hacerlo. Cuando la gráfica nos da varios puntos, como en este caso, tenemos corte en el eje Y, cortes en el eje X y un vértice. Ahí tenemos 4 puntos. Entonces podemos ubicar esos 4 puntos. Por ejemplo, 0,c o el eje corte en el eje Y está en 3. Entonces sabemos que la gráfica pasa por acá. Cortes en el eje X en 3,0 y en 1,0. Entonces sabemos que pasa por 1,0 y pasa por 3,0 la gráfica. El vértice, en el punto más bajo, dice que pasa por 2, menos 1. 2, menos 1 sería por acá.
Entonces sabemos que la gráfica es de esta forma, porque es cóncava hacia arriba, y pasa por esos puntos que están ahí. Entonces lo que hay que hacer es unir esos puntos. Pero si yo quiero puedo sacar más puntos. Digamos quiero ver cuál punto le corresponde al 4. Entonces voy a utilizar la calculadora para ver cuál es el punto o la imagen del 4. En la calculadora lo que voy a hacer es escribir la función. La vamos a hacer dando valores a la calculadora, que sería con alfa x a la 2 menos 4x más 3. Y le damos la tecla calcular y decimos cuál valor que debemos calcular, el 4. Ponemos 4 y le damos igual y queda 3. O sea, el 4,3 sería este punto de acá, ya es otro punto de la gráfica. Era lo mismo hacer, digamos que de otra forma, cambiar la x por 4 de una vez. Sería 4 elevado a la 2, lo pongo entre paréntesis, menos 4 por paréntesis otra vez 4, más 3. Y da lo mismo, solamente que es un poco más lerdo, es más rápido calcular acá. Porque si yo quiero saber cuál es la que le corresponde a 1, yo le doy calcular, pongo 1 y me da 0. Si quiero saber cuál le corresponde al 2, le doy calcular, pongo el 2 y le da menos 1, que es el punto que está acá. Entonces esta es una forma rápida de calcular puntos para poder graficar. Entonces ya tengo 5 puntos para hacer la gráfica. Entonces yo sé que la gráfica viene desde arriba, pasa por ese punto, pasa por ese otro punto y llega hasta acá abajo. Este es el punto más bajo. No hay otro punto que esté más abajo de este, entonces de ahí empieza a subir otra vez. Pasa por 3 y tiene que pasar por el punto que saqué. Le pongo flechas porque la gráfica está de R en R. Entonces empieza con una flecha y termina con una flecha. Ahora, ¿qué podemos ver? El ámbito de la función es donde existe la gráfica en el eje Y. Vemos que el punto más bajo está aquí en menos 1 y va hacia más infinito. Sube hasta más infinito porque la gráfica va hacia arriba. Por eso aquí el ámbito es de menos 1 hasta más infinito. Ahora, ¿dónde es creciente y dónde es decreciente? Eso se fija en el eje X. La gráfica viene bajando y llega hasta acá. Entonces la gráfica viene bajando desde acá y llega hasta el 2. Y después del 2, ¿qué pasa? Empieza a subir. Por lo tanto es decreciente de menos infinito a 2, como estaba acá, y creciente de 2 a más infinito, como está aquí. Ahora, signos de la función. ¿Dónde la función es positiva y dónde es negativa? Si tenemos acá el eje X, todo lo que esté arriba del eje X es positivo y todo lo que esté abajo del eje X es negativo. Ahora, esta parte de la función, esta y esta parte están en la parte de arriba del eje X, o sea, es positivo. ¿Pero en cuál intervalo está? Le corresponde a este intervalo. Ese intervalo va con esta parte de la gráfica. Ahora, ¿cuál es este intervalo? De menos infinito hasta el 1, que es lo que está aquí. Ahora, pero hay otra parte de la gráfica que está en la parte de arriba, que es positiva. Entonces brinca y pasa de 3 a más infinito. Entonces, esta parte le corresponde a esta parte de la gráfica que está también positiva. Entonces sería unión de 3 a más infinito. La gráfica es positiva, f de x es mayor que 0 en los intervalos menos infinito a 1, unión 3 a más infinito.
Ahora, pero la gráfica también está una parte abajo del eje X. ¿Qué pasa con este pedacito que está acá? Ese pedacito es negativo, pero ¿de dónde a dónde va ese pedacito? Me fijo en el eje X que va desde 1 hasta 3. Me corresponde este pedacito que está por debajo. Entonces fx es negativo desde 1 hasta 3. Es más fácil hacer esto con la gráfica hecha. Lo podemos hacer también con los cortes en el eje X, pero es más fácil hacerlo con el dibujo. Y ya tendríamos el estudio completo de esta función. Algo que faltó fue ver el eje de simetría. El eje de simetría es la línea imaginaria que corta la gráfica a la mitad. Entonces dice que el eje de simetría es x igual a 2. Eso significa que es una línea vertical que pasa por el 2. Esta línea roja sería el eje de simetría, que vean que está en la pura mitad de la gráfica. Vamos a ver este otro ejemplo, donde dice que hacer el análisis completo de la función f que va de r en r con criterio menos x a la 2 menos 4x menos 5. Entonces ahora tenemos que ver primero las constantes, cuál es la a, cuál es la b y cuál es la c. Este negativo significa que hay un menos 1 ahí adelante, por lo tanto la a es menos 1, la b menos 4 y la c es el número solo que sería menos 5. Primero que todo, concavidad. ¿Cómo se comporta la a? Dice que es negativa porque es menos 1, la gráfica es cóncava hacia abajo. Discriminante. Se utiliza la fórmula b al cuadrado menos 4a por c. La b es menos 4, se eleva al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 5, que son los valores de a, b y c que están acá. Da menos 4. Vean que dio negativo. ¿Qué significa negativo? El discriminante significa que la gráfica no interseca el eje X. Como la gráfica no interseca el eje X, no podemos calcular la intersección. No hay. Pero sí hay intersección en el eje Y, que sería el par ordenado 0,c. La c es menos 5. Recuerden que si no viene este número, digamos que no lo ponen, sería 0. Sería 0, menos 5 el punto donde corta el eje Y. Ya tenemos un punto de la gráfica. Punto máximo o vértice, vemos que la gráfica es cóncava hacia abajo. Por lo tanto va a tener un punto máximo. El punto que está más alto. Se aplica la fórmula menos b sobre 2 por a. La b es menos 4, pero con el negativo se le quita el menos y queda positivo. Y 2 por menos 1 daría menos 2. Y la parte y sería menos discriminante sobre 4 por a. En discriminante dio menos 4, quedaría 4 positivo. Entre 4 por lo que vale la a, que es menos 1. Y eso da menos 1. El vértice es el punto menos 2, menos 1. Eje de simetría. Fórmula menos b sobre 2 por a, que ya lo calculamos aquí. Dio menos 2. Entonces el eje de simetría es x igual a menos 2. Ahora, la gráfica, en este caso, como es cóncava hacia abajo, primero va subiendo y luego va bajando. Entonces, ¿dónde es estrictamente creciente? De menos infinito a menos b sobre 2 por a. O sea, de menos infinito a menos 2. Porque menos b sobre 2 por a era lo mismo de acá. Entonces va a dar menos 2. Luego empieza a bajar desde el menos 2, o sea, menos b sobre 2 por a, hasta más infinito. Entonces ya tenemos donde la gráfica es creciente y donde es decreciente. El ámbito, como la gráfica es cóncava hacia abajo, viene de menos infinito hasta este punto que es menos discriminante sobre 4a, que lo calculamos en el vértice, que dio menos 1. Entonces sería de menos infinito a menos 1. Signos de la función ya vamos a ver a la hora de graficar. Y la inyectividad, recuerden que es poner el mismo intervalo de creciente y decreciente. Menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. Ahora sí, vamos a graficar. Para ello tenemos de momento dos puntos, que es el corte en el eje Y y el vértice. Dice que corta el eje Y en 0, menos 5. Y el vértice es el punto menos 2, menos 1. Que sería este punto de acá. Pero para graficar esto no es suficiente.
necesitamos más puntos, pero no tenemos porque no corta el eje X. Lo que vamos a hacer es calcular unos cuantos puntos más. Vamos a utilizar la calculadora otra vez y ponemos el criterio que nos dan al principio. El criterio que teníamos es menos x a la 2, entonces lo escribimos acá, menos alfa x a la 2, menos 4 alfa x, menos 5. Ya lo tenemos. Ahora hay que ver nada más cuáles puntos vamos a evaluar. Entonces, ya tengo el 0, porque está aquí con menos 5. Menos 1 no lo tengo. Vamos a ver qué nos da con menos 1. Calcular. Menos 1, le doy igual, da menos 2. Entonces, menos 1 va con menos 2, va a este punto aquí. Menos 2 ya está calculado porque es el vértice. Sabemos que este es el punto más alto. Pero podemos calcular el menos 3. Le damos calcular menos 3 y da menos 2 también. Entonces menos 3 va con menos 2. Ahora calculamos menos 4. Y nos da menos 5. O sea, menos 4 va con menos 5. Este punto. Podemos calcular con 1, sí se puede calcular. Calcular 1 y da menos 10. Pero ¿qué pasa? Se me sale de este cuadro que nos dieron para graficar, entonces no puedo poner ese punto. Con esto es suficiente. Ahora yo sé que la gráfica viene desde menos infinito, sube y llega hasta el vértice. Después del vértice empieza a bajar y pasa por esos puntos y sigue bajando. Entonces se le pone flechas porque viene de menos infinito y aquí también se le pone una flecha. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función. Vemos que es creciente. Empieza creciendo acá. Y eso se ve en el intervalo en el eje X. Crece en este intervalo. Entonces de menos infinito, porque la flecha significa menos infinito, hasta menos 2. Que fue lo que pusimos acá. Luego empieza a bajar. La gráfica empieza a bajar. A decrecer. En el eje X sería de menos 2 hasta más infinito. Que fue lo que se puso aquí. Ahora, el ámbito de la función dice que nos dio de menos infinito a menos 1. ¿Por qué? Porque la gráfica viene de menos infinito y llega hasta este punto. Ese punto le corresponde en el eje Y al menos 1. Entonces el ámbito sería desde menos infinito y llega hasta el menos 1. El eje de simetría. Vemos que nos dio x igual a menos 2. Significa que es la línea vertical que pasa por menos 2. Ahí está, esa es la línea, el eje de simetría, que parte la gráfica a la mitad. Ahora, los signos de la función. ¿Qué pasa en este caso? Vemos que aquí está el eje X y toda la función está por debajo. Quiere decir que toda la función es negativa. O sea, fx es negativa o menor que 0 de menos infinito en el eje X hasta más infinito. O sea, en todo R. La función es negativa en todo R. ¿Dónde la función es negativa? En ninguna parte. No existe una parte positiva. Y así tendríamos el estudio completo de esta función.